Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, decidí grabarles el video porque la verdad es que todavía no estoy del todo bien, sigo con mucha congestión, así que bueno, mi idea básicamente era estar un poco presente y acompañarlos con la lectura. Ustedes ya están en, en cuarto año, están promediando el año, la finalización de la carrera. Los imagino con muchas expectativas y estoy segura que no habrán tenido serias dificultades en la lectura de estos dos capítulos. Es un libro que yo recomiendo fuertemente, sobre todo a aquellos que tengan esta chispa o que les guste más las ciencias naturales, ¿no? Pero básicamente, como ya les vengo comentando, Melina Furman y Podestá, que son las autoras, son pilares en la didáctica de las ciencias naturales, y la idea es que esta lectura nos lleve un poco a la reflexión, ¿no? La idea es analizar escenarios, ¿sí? Cuando hablamos de escenarios, hablamos de clases que pueden ser esas clases que ustedes vivieron, que vivieron como estudiantes, que vivieron como practicantes, que vivieron como estudiantes de profesorado en sus observaciones, ¿sí? Y que, como siempre saben, esas clases son muchas veces las clases que quisiéramos tener o son las clases que vamos a descartar directamente, clases que decimos de esta agua no he de beber, ¿no? Así que bueno, en principio analizar estos escenarios. Y ustedes en los textos tienen varios escenarios posibles, ¿no? La idea es que ustedes puedan comprender estos escenarios y a partir del análisis de estos temas, que son los que estamos viendo, ¿no? Soluciones, pigmentos, solubilidad, materiales, características de los materiales. A partir de todo eso, que ustedes tengan la posibilidad de ver no solamente los contenidos a enseñar, sino también las formas. Acá, siempre que hablamos de la didáctica de las ciencias naturales, estamos hablando de algo que está unido. Yo no puedo enseñar nada que no sé, y obviamente tengo que aprender lo que enseño y cómo lo enseño. Entonces el contenido y la didáctica van de la mano, ¿sí? Básicamente yo les pido que analicen estas formas de enseñar, que vinculen los contenidos que priorizamos, los sistemas materiales, la materia, soluciones, y les dejé una actividad cortita, ¿no? Junto con la visualización de otro video que también es muy cortito de Melina. Bueno, en principio, en la clase número 4 ustedes tienen algunos casos. Tienen el caso que más me interesa, quizás es el del calor, en donde ustedes tienen esta situación de que era un día de invierno en quinto grado, en la escuela primaria, y la maestra trabaja con los alumnos en una unidad didáctica sobre calor y temperatura. Al principio la maestra le había dado a los chicos un vaso con agua caliente y le había dado un tubo de ensayo con agua fría, y les había pedido que colocaran el tubo dentro del vaso y que registraran con un termómetro la temperatura del agua en cada recipiente cada 2 minutos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos registro, uso de instrumentos, una experiencia práctica. Ustedes pueden pensar en que hay una tabla, una grilla que completar, ¿no? Cada 2 minutos, hacer registro. Fíjense todas las habilidades que estamos enseñando o aprendiendo como estudiantes, como chicos en esta actividad, ¿no? Entonces cada 2 minutos registran la temperatura y esto lo hacen en un periodo de 10 minutos. Antes de empezar, todos se habían puesto de acuerdo en cómo y cuándo medir la temperatura para que justamente esta experiencia fuera confiable. También pensaron qué es lo que iba a suceder cuando colocaran el tubo de ensayo dentro del vaso, ¿no? La mayoría predijo, luego de un tiempo, que la temperatura del agua caliente del vaso iba a bajar, ¿sí? Y también que la del agua fría en el tubo de ensayo iba a subir, ¿sí? Eso fue lo que predijeron los alumnos. Los alumnos midieron, registraron los datos en sus carpetas, en sus cuadernos, hicieron estas tablas y al cabo de 10 minutos cada grupo presentó los resultados, ¿sí? Estos resultados fueron justamente trabajados con la maestra y, ay, disculpen, estos resultados, ¿sí?, fueron trabajados
con la seño y explicaron diferentes cuestiones. Por ejemplo, algunos niños habían comenzado a medir en diferentes momentos y tal vez la temperatura inicial del agua de cada grupo no fuera la misma. Otros explicaron que había sido difícil medir y que no siempre habían conseguido que las temperaturas fueran registradas cada 2 minutos. La verdad es que hubo varias como irregularidades, ¿no? No todos los grupos habían obtenido las mismas temperaturas y esto podía ser por todas estas irregularidades. Entonces, entre todos pensaron en algunas maneras de mejorar este experimento en el caso de que tuvieran que repetirlo y anotaron esas mejoras en el pizarrón, ¿sí? La seño le pidió a los chicos que miraran con atención los resultados y se fijaran qué sucedía con la temperatura del agua en cada recipiente a medida que iba avanzando esta cronología de tiempo. Más allá de las diferencias de datos que se pudieron obtener en los grupos, todos los chicos notaron algo, ¿sí? A pesar del tiempo, las temperaturas comenzaban a igualarse. ¿Pero por qué? ¿Sí? Una de las chicas, una de las estudiantes, sugirió que había algo que pasaba de un recipiente a otro. La seño tomó la idea y le pidió que se imaginaran esos dos recipientes, uno con mucha cantidad de ese algo y otro con poca cantidad de ese algo. Llamaron a las cosas con mucho algo, cosas calientes, y a las que tenían poco algo, cosas frías, ¿sí? Para medir ese algo acordaron que se usaba un termómetro que nos daba justamente una medida llamada temperatura. Milena anotó, la seño, todas estas conclusiones en el pizarrón y los chicos las copiaron en las carpetas. ¿Qué hizo la seño? Llevó a los niños a hacer una predicción, ¿sí? Ella dijo, si la explicación que dimos es correcta, ¿qué pasaría si los dos recipientes se colocan juntos? Es decir, uno en contacto con el otro. Ese algo pasaría de un recipiente a otro, de donde hay más a donde hay menos, ¿sí? Dijeron los chicos. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que ambos se igualen. ¿Y cómo puedo saber si se igualaron? Midiendo con el termómetro, los dos van a medir lo mismo. ¿Y después qué? Y después se van a quedar así. Bueno, eso es lo que está acá narrado, ¿no? En el texto. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, al cabo de 5 minutos los chicos volvieron a medir la temperatura del agua en los dos recipientes y notaron que las temperaturas se habían igualado. Luego de otros 5 minutos volvieron a medirlas y al hacerlo notaron la sorpresa de que si bien las temperaturas de ambos seguían siendo iguales entre sí, ambas habían bajado, a pesar de lo que ellos habían predicho, que iban a quedar así. ¿Cómo se podía explicar esto? Bueno, ¿por qué bajó la temperatura del agua en los dos recipientes? ¿Por qué no quedó como estaba? Dijimos que había un algo, ¿no?, que pasaba del agua caliente al agua fría y por eso la temperatura del agua caliente también bajaba, ¿sí? Eso explicó la seño. ¿Se les ocurre a dónde más se podrá pasar ese algo que justamente provoque que el agua, ¿sí?, de los dos recipientes se enfríen? Bueno, uno de los chicos tuvo una idea y dijo, ¿y si el agua le pasara ese algo al aire? ¿No? Bueno, la seño volvió ahí a la carga y nuevamente le pidió a los chicos que realicen otra predicción, otra anticipación. Y si eso fuera cierto, ¿no?, que pasa al aire, ¿no?, ¿qué tendríamos que comprobar en el aire? ¿Piensan que va a tener más o menos de ese algo que el agua en los recipientes? La mayoría de los niños pensaba que iba a tener menos, pero entre todos decidieron que lo mejor era medirlo. Para la mayoría de los chicos, la posibilidad de medir la temperatura del aire con el termómetro fue toda una revelación, ¿no? ¿Por qué? La seño explicó que algo parecido pasaba cuando los meteorólogos medían la temperatura. Esos 23 grados y 2 décimos, por ejemplo, que nos dice la radio, que nos dice la tele,
provienen justamente de medir la temperatura del aire. Los chicos que hicieron comprobaron que la temperatura del aire obviamente era mayor a la del agua, la temperatura del aire era menor a la del agua, ¿sí? Y que poco a poco el agua iba a ir alcanzando la misma temperatura. Así que acá los chicos pudieron corroborar con fuerza esta hipótesis, ¿sí? Pudieron corroborar con fuerza y pudieron ver que realmente podían constatar esta predicción, ¿sí? Bien, básicamente, fíjense acá este trabajo tan intenso de la maestra, de la senio, ¿no? Esta senio está guiando a los estudiantes, esta senio está generando momentos de reflexión, esta senio está viendo que hay algo que se hizo mal y trabajando a partir de ese error para mejorarlo, ¿sí? Está mejorando la experiencia. Esta senio está explicando este concepto, ¿no? Que es el concepto de calor, que se mide con un termómetro, que todavía estamos hablando de que hay un algo, ¿no? Pero todavía no le puso ese nombre, no le adjudicó, ¿no? El nombre. Y además, al final de la experiencia, la senio agrega esta información que se corrobora con la medición de las temperaturas, pero, por ejemplo, agrega información relevante, que es del entorno, que es de lo que el chico conoce, y dice, algo parecido pasa cuando es verano y nos tiramos a una pileta, ¿no? Nos tiramos a una pileta fría. La temperatura de nuestro cuerpo baja enseguida, pero la del agua prácticamente no aumenta, ¿no? Al final de la clase, la senio les dice a los chicos que ya es momento de ponerle algún nombre a ese algo, ¿no? Obviamente ese algo es lo que nosotros, los profesores, los maestros, ¿sí? Y todos los que estudiamos un poquito de ciencia sabemos que recibe el nombre de calor, ¿sí? Ese algo es el calor. Y antes de despedir a los chicos, la señorita les pregunta: ¿qué va a suceder si abren las ventanas al frío invernal? Una de las chicas dijo, muy entusiasmada con su propia respuesta, el calor sale por la ventana, se va al aire, el aire frío de afuera. Entonces, bueno, la seño terminó la clase con una sonrisa y con una satisfacción, ¿no? Porque, bueno, justamente, fíjense la interpretación, ¿no? El calor sale por la ventana, ¿sí? Se va el aire frío de afuera. Bueno, acá tenemos mucho más para trabajar, pero bueno, básicamente mi idea es que ustedes pudieran analizar esta situación y pensar en el rol de la senio, ¿sí? Después tienen dos actividades más, dos cuestiones que tienen que ver también con las ciencias. Una tiene que ver con el tema de los suelos y la otra tenía que ver con los cultivos, ¿no? Las pueden leer para más adelante, tengan en cuenta que mi principal objetivo es que se centraran en esta, que es la de el calor. Bien. Esto con respecto al punto de la clase 4. La lectura de la clase 5 es también esta primera parte, ¿no? del libro en donde hablamos de hacer ciencia en el aula. Y justamente acá vamos a hablar un poco de la utopía que nosotros tenemos, no solamente como docentes, sino como docentes formadores, ¿no? La utopía que tenemos en generar justamente motivación, trabajo en equipo, colaboración, ¿sí? Trabajar con los chicos, hablar de cambios en los paradigmas para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y bueno, la verdad es que ustedes van a tener que seguir nutriéndose de estas historias que muchas veces relatan, ¿sí? los que se dedican a investigar en educación. En este libro que yo les ofrezco hay muchos de esos relatos, ¿sí? Esos relatos nos sirven obviamente para hacer una reflexión constante de nuestra práctica y construir nuevos espacios, ¿sí? Y pensar también que lo que queremos es
que esta situación natural, esta situación espontánea ay, no me sale la palabra, de imaginación, de entusiasmo, de colaboración que tienen los chicos en esta primera etapa de la infancia se siga manteniendo y que eso justamente promueve un aprendizaje significativo, ¿sí? Bien. En este primer escenario, ¿no? Básicamente hay una situación, ¿sí? En este primer escenario se plantea que la docente dibuja en el pizarrón un esquema de la flor, ¿sí? Y le indica sus partes. Los alumnos copian ese esquema, lo copian en sus cuadernos y la docente describe la función de cada una de las partes. Los alumnos copian las definiciones en la carpeta, en el cuaderno y preguntan lo que no han entendido. La docente aclara dudas y los invita a ver imágenes de diferentes flores en un libro. Ese es el primer escenario, ¿sí? El segundo escenario, los niños trabajan en grupos, ¿sí? Ya hay un trabajo colaborativo. Los niños trabajan en grupos. Cada grupo se le da una flor y los chicos pueden explorar ese material concreto, esa flor que se da a su antojo. De hecho, se les puede dar hasta varias flores, ¿no? ¿Qué hacen los chicos? Pueden tener algún objeto, como una tijera de puntas redondas, ¿sí? Algún objeto que les sirva para diseccionar esa flor, ¿sí? Algún objeto que les sirva justamente para poder conocer las partes internas de la flor. Al final de la clase, ¿qué es lo que hace la seño? Pregunta si pudieron identificar cuáles son las partes de la flor y si se imaginan qué función puede tener cada una de ellas, ¿sí? Algunos chicos responden lo que saben, lo que escucharon, lo que leyeron, lo que vieron en otros años de la escuela, y la docente, ¿qué es lo que hace? Registra esas notas que los chicos van dando en el pizarrón, ¿sí? Registra esas notas. Así que va tomando nota de lo que los chicos dicen. ¿Cuál es el tercer escenario? Bueno, los niños trabajan también en grupos, hay trabajo autónomo, hay trabajo guiado, los chicos reciben una flor, ¿sí? Y no reciben una única flor, reciben varias flores, ¿sí? Reciben varias flores. En el pizarrón hay un esquema de una flor, pero no hay ningún rótulo, ¿sí? La docente va guiando la exploración de los alumnos. Los invita primero a observar, ¿sí? Esas flores, a dibujar en sus carpetas, a ver las diferentes partes. Los alumnos anotan palabras en el pizarrón, ellos mismos anotan esto es un pétalo, esto es un sépalo, ¿sí? Los chicos describen verbalmente lo que están observando, discuten en el grupo lo que observan, piensan para qué puede servir. Los niños notan que casi todos los pétalos tienen colores brillantes, ¿sí? La docente puede retomar esta información y discutir sobre el posible rol de esos colores en esos pétalos, esos roles que pueden llegar a tener esos pétalos en las diferentes flores, qué pasa con los polinizadores, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo podríamos escribir cuál es la función de estos pétalos en una sola frase? Bueno, la docente hace este tipo de preguntas y genera reflexiones conjuntas. Y por ejemplo, los chicos dicen, los pétalos tienen el rol de atraer a los polinizadores. Bueno, esta exploración obviamente continúa y la docente avanza en otras partes de la flor, los estambres, los pistilos, el ovario, siempre con esta misma estrategia, ¿no? La observación constante, el análisis, la puesta en común de estos buenos interrogantes, el dibujo, la observación, la comparación con las diferentes flores, la puesta en discusión, ¿sí? Todo esto, cuando finaliza este momento, los chicos van a copiar esquemas terminados en las carpetas y en la siguiente clase la docente va a retomar
según lo que los chicos estuvieron anotando y aprendiendo, ¿no? Y van a retomar con las partes de la flor, con las diferentes características y funciones. Los chicos van a contrastar estas ideas que aprendieron la clase anterior con la información que les aporta el libro y van a agregar obviamente información nueva y quizás tengan que modificar algún dato que ellos previamente registraron en la actividad práctica, ¿sí? Como vamos a ver, cada uno de estos escenarios conlleva una cierta visión de la enseñanza de las ciencias, ¿sí? Este aprendizaje, el rol del alumno, el rol del docente, cómo se presenta el contenido, qué tipo de actividades se presentan. Y obviamente a esta altura ustedes con su formación ya vieron, ¿sí?, qué es lo que queremos acercarles y qué herramientas queremos acercarles a los chicos en una clase de ciencias naturales, ¿sí? Y acá les dejo las dos preguntas clave. ¿Qué elementos de los 3 escenarios anteriores ustedes reconocen como recurrentes en las clases? ¿Sí? ¿Qué elementos? ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Sí? ¿Qué elementos de estos 3 escenarios ustedes ven? Desmenucen las clases, estoy segura que los van a poder desmenuzar muy bien estos escenarios. Desmenucen las clases y díganme ustedes qué elementos recurrentes ven en cada una de las clases, ¿sí? Escriban esto y hagan una lista. ¿Cuáles son estos elementos que les parecen útiles para estos escenarios de enseñanza? ¿Por qué? ¿Cuáles de ellos elementos creen que no son útiles o poco productivos y por qué? ¿Sí? Acá se pone en juego el análisis. Ustedes analicen estas 3 clases y esto puede haber tantos análisis como estudiantes en esta clase, ¿sí? Así que ustedes analicen y acá tienen el primer punto, ¿sí?, que yo les pido en la actividad, ¿sí? Ustedes tienen clase 4 y 5 y en la clase número 4 ustedes van a tener justamente la lectura, ¿sí?, de estos 3 escenarios. Entonces ahí yo lo que les pido es que ustedes hagan esos puntos, ¿sí?, de la clase 4. Y ya en la clase 5, ¿sí?, lo que yo les pido es que ustedes retomen, que piensen en la última clase que prepararon en su residencia, en su práctica, que observaron cuando fueron como practicantes observantes a alguna clase de alguna senio, o simplemente que recuerden una clase de ustedes en el secundario o con alguna profe del profesorado que les enseñó un tema. Sean críticos también de sus docentes. Piensen en una de estas clases y ahí sí, analicen en función de estos 3 modelos que leímos recién, cuáles son, ¿sí?, cuáles son modelos transmisivos por descubrimiento, espontáneos por indagación, cuáles de estos 3 modelos representa mejor esa clase que ustedes pensaron, que trajeron del recuerdo, que idearon, que analizaron, que observaron. Acá me pueden hacer un breve relato de la clase como para que yo tenga una idea y ustedes me escriben a qué modelo los hace acordar o en qué modelo encaja o representa, ¿sí? Perdón. Acá ustedes me piden entonces, me dan una referencia de esta clase que ustedes pensaron, vieron, analizaron, tomaron, observaron, me dan una pequeña referencia, me pueden poner un archivo de una planificación, ¿sí? Esta clase tengo esta planificación, ¿sí? Pueden buscar cualquier otra planificación o me hacen un relato y me dicen en qué modelo y por qué, ¿sí? Con eso tenemos clase 4 y clase 5 hilvanadas, unidas con este hilo conductor. Y ahora yo, en la clase que sigue, que es 6 y 7, les dejo, que eso es lo que les dejé el viernes pasado. Disculpen, les dejé el viernes pasado revisar y guardar los cuadernillos de UDESA
que es el programa de educación en ciencias, que son materiales para el aula, para que ustedes exploren ese enlace, vean los cuadernillos, vean el material, ¿sí? Vean estos cuadernillos de las escuelas del Bicentenario, que es todo material para docentes de las ciencias naturales. Si bien es del 2011, es material muy actual, es lo que se sigue usando. En el 2011 fue vanguardia y se sigue utilizando hoy 10 años después, ¿sí? Y vean justamente estos materiales, descarguen los cuadernillos, ¿sí? Y la idea es que ustedes vean las diferentes formas de planificación en ciencias naturales y que también tengan un backup de modelos de actividades en estos contenidos, que si ustedes tienen que preparar para su práctica, para su residencia, tengan ahí esto que es vanguardista y que es modelo, ¿sí? Que a ustedes les pueda servir para obtener ideas, para pensar en actividades, para que ustedes puedan llevar a su práctica cotidiana, a su práctica real, ¿sí? Este es un buceo de actividades en donde van a seguir poniendo en juego este espíritu crítico, ¿sí? En la enseñanza de las ciencias. Y yo les aporto esta conferencia de Melina Furman, que cuando se las aporté todavía estábamos en nivel inicial, primario y secundario en virtualidad. Así que esta charla de Melina, que son unos minutitos, dura menos de 10 minutos, habla de pensar esto de la virtualidad como un desafío, ¿no? Como un insumo inspirador para sobrellevar esta virtualidad que nos toca vivir, tanto como estudiantes como también como docentes. Si bien ahora se está abriendo paulatinamente, hay una bimodalidad, hay una burbuja que se queda en casa con la virtualidad y hay otra burbuja que viene a la escuela. Entonces tenemos que pensar y seguir enfocándonos en hacerlo mejor, no solamente para la presencialidad, sino también para la virtualidad, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes puedan trabajar con estas preguntas, con estos enlaces, con estos videos y que puedan hacer justamente un análisis. Acá no hay ninguna actividad, ¿sí? Yo no les voy a dar una actividad adicional, simplemente este buceo y la reflexión de Melina. Después ya no les doy ninguna actividad más, no subo ningún material teórico más, lo único que hago es subir el trabajo de cierre, ¿sí? De este cuatrimestre para que ustedes planifiquen con el modelo que ya tienen de práctica, que si no lo tienen me lo piden y yo se lo subo porque la profe de práctica lo subió al grupo que tenemos con los profesores. Entonces ustedes tienen un cuadro, modelo, ¿sí? Y les subo las pautas de trabajo y no voy a subir nuevo material teórico, ¿sí? Ya tienen bastante con lo que tienen, con los que ya fue subido. Entonces mañana yo voy a estar disponible para dudas y consultas online, ¿sí? De 10 a 12 en el Classroom, me van consultando. Como todavía no estoy muy bien, ¿sí? Ustedes les voy a pedir, ¿sí? Que me tengan paciencia, pero mañana voy a estar para dudas y consultas en el Classroom conectada y el viernes que viene hacemos un Meet sí o sí sincrónico, en vivo y en directo para que ustedes me consulten todo lo que tenga acerca de dudas y demás. Ya les aclaro que extendí el plazo, ¿sí? Como yo estuve con estas dificultades, no quiero bajo ningún punto de vista perjudicarlos, entonces extendí el plazo hasta el jueves 8 de julio para que ustedes puedan entregar este primer trabajo y mañana me pueden hacer todas las consultas que quieran. Yo puedo grabar audios en Classroom, ¿sí? Así que seguramente les mande audios para todas las dudas y consultas para que quede todo bien claro. Y el viernes siguiente, que es el viernes 2, hacemos un Meet sincrónico a las 10 como siempre y ustedes tienen la posibilidad de preguntarme todo porque así tienen del 2 al 8 para sacarse dudas, consultas y hacer la entrega como máximo el jueves 8, así yo la semana siguiente tengo tiempo para corregir ese fin de semana largo y hacemos el cierre de la cursada el viernes 16.
¿sí? Así que así más o menos estaría el cronograma. Yo ahora les subo este video y ustedes tienen este resumen de la clase para poder ver y analizar y tener en claro cómo seguimos hasta ahora, ¿sí? Así que bueno, les pido disculpas nuevamente, pero bueno, ya verán que todavía no estoy del todo bien, pero no quería dejar que pase más tiempo para estar en contacto con ustedes de esta manera y poder participar y hacerlos partícipes de esta bibliografía que estuvimos trabajando, ¿sí? Veo que muchos se entregaron. En cuanto pueda, entre hoy y mañana, yo hago devoluciones y estoy viendo. Si yo no les mando nada a revisar o a rehacer, es porque lo que está hecho es aceptable y está bien, ¿sí? Si hay algo para revisar, lo vamos a ver en este trabajo final que van a presentar, ¿sí? Yo voy a tratar de corregirlo lo más pronto posible para que todos tengan su devolución y obviamente el que lo tiene antes del 8 me lo manda, porque yo apenas lo recibo empiezo a corregir y a hacer devoluciones para que si hay algo que modificar, ustedes rápidamente lo reciban nuevamente y lo puedan hacer, ¿sí? Les mando un saludo, nuevamente les pido disculpas por toda esta congestión y estas toses en el medio, ¿sí? Así que bueno, nos estamos escuchando y viendo mañana a través de Classroom y recuerden, el viernes 2 hacemos el Meet sincrónico, ¿sí? Les mando un saludo grande y estamos en contacto.